Bienvenidos a España Geopolítica. Hay pocos conceptos tan repetidos y tan poco cuestionados en la historia reciente de España como la transición. Durante décadas se ha presentado como un ejemplo modélico, un paso pacífico de una dictadura a una democracia, sin rupturas, sin violencia, sin vencedores ni vencidos. Pero hoy, casi 50 años después, la pregunta sigue abierta. ¿Fue realmente un éxito incuestionable, un mito construido con el tiempo o un problema que nunca terminó de resolverse? Para entender la transición hay que situarse en 1975, tras la muerte de Franco. España era un país cansado, con miedo al conflicto, con una memoria muy reciente de la guerra civil y con una sociedad que deseaba estabilidad por encima de todo. La prioridad no era ajustar cuentas con el pasado, sino evitar otro enfrentamiento. En ese contexto, las élites políticas del régimen y la oposición democrática optaron por el consenso como vía para avanzar. No hubo una ruptura radical, sino una reforma desde dentro del sistema franquista, dirigida por el rey Juan Carlos I y figuras clave como Adolfo Suárez. Uno de los pilares fundamentales de la transición fue la Ley de Amnistía de 1977, presentada como un acto de reconciliación nacional. Esta ley permitió la liberación de presos políticos y el regreso de exiliados, pero también cerró la puerta a cualquier proceso judicial contra los responsables de la represión franquista. Fue una decisión pragmática, pensada para garantizar la lealtad de sectores clave del Estado y evitar una reacción militar, pero que dejó sin respuesta a miles de víctimas y consolidó la idea de que el pasado debía permanecer enterrado para asegurar el futuro. Desde esta perspectiva, la transición puede considerarse un éxito histórico. España logró aprobar una constitución, legalizar partidos políticos, celebrar elecciones libres y consolidar derechos y libertades en un tiempo récord. Todo ello sin una guerra, sin golpes militares exitosos y sin el colapso del Estado. A pesar de amenazas reales, como el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el sistema democrático resistió, reforzando la idea de que el pacto de la transición había funcionado. Para muchos países, especialmente en Hispanoamérica y Europa del Este, el modelo español fue durante años una referencia de cómo pasar de una dictadura a una democracia sin sangre. Sin embargo, ese éxito tuvo un coste estructural. Muchas de las instituciones clave del Estado, judicatura, fuerzas de seguridad, altos cuerpos administrativos, apenas fueron reformadas en profundidad. Esto permitió continuidad y estabilidad, pero también provocó que ciertas prácticas, mentalidades y redes de poder sobrevivieran al cambio político. La transición dejó sin resolver cuestiones fundamentales como la memoria histórica, la responsabilidad del Estado en la represión y el encaje definitivo del modelo territorial. Con el paso del tiempo, ese silencio empezó a resquebrajarse. A partir de los años 2000, el debate sobre la memoria histórica volvió al centro del discurso político. Nuevas generaciones, que no vivieron ni la guerra civil ni la dictadura, comenzaron a cuestionar el relato oficial de la transición. Para ellos, no fue un pacto entre iguales, sino un acuerdo condicionado por el miedo, la correlación de fuerzas y la imposibilidad real de una ruptura democrática total. Desde esta visión crítica, la democracia española nació con límites heredados, que hoy se manifiestan en la desconfianza hacia las instituciones y en la sensación de que ciertos debates nunca se cerraron del todo. El modelo territorial es uno de los ejemplos más claros de esa ambigüedad. La Constitución permitió un alto grado de descentralización, pero evitó definir con claridad el concepto de nación y el alcance del autogobierno. Esta indefinición, útil en su momento para sumar consensos, se ha convertido con el tiempo en una fuente constante de conflicto, especialmente en Cataluña y el País Vasco. Lo que fue una solución flexible en los años 70 hoy es visto por muchos como una bomba de relojería política que la transición dejó sin desactivar. El debate actual sobre la transición refleja una fractura generacional y política profunda. Para algunos, criticarla es poner en riesgo la estabilidad democrática y despreciar uno de los mayores logros del país. Para otros, idealizarla impide avanzar y reformar un sistema que muestra signos de agotamiento. La transición, desde esta perspectiva, no fue un punto final, sino un punto de partida que nunca terminó de actualizarse. Entonces, ¿fue la transición un mito, un éxito o un problema sin resolver? Probablemente fue las tres cosas a la vez. Fue un éxito porque evitó el caos y permitió la democracia.
Fue un mito porque con el tiempo se convirtió en un relato casi sagrado, simplificado y poco cuestionado. Y es un problema sin resolver porque muchas de las tensiones actuales, memoria histórica, crisis territorial, polarización política y desafección ciudadana, tienen su origen en decisiones tomadas en aquellos años. Entender la transición no significa destruirla ni glorificarla sin matices. Significa analizarla con perspectiva histórica y reconocer sus luces y sombras. España no es prisionera de su pasado, pero tampoco puede ignorarlo. La pregunta clave ya no es qué fue la transición, sino si el país es capaz de revisar y actualizar aquel pacto para una sociedad que ya no vive con miedo, pero sí con una creciente sensación de incertidumbre sobre su futuro político.